Buenos días, estimados estudiantes. Un gusto poder presentarme. Soy el doctor Juan Carlos Condori Flores, docente de la Cátedra de Ortodoncia 1. Durante esta gestión vamos a iniciar con la parte teórica y me es grato, ¿no? Iniciar con este tema que es Introducción a la Ortodoncia y Ortopedia Craneofacial. Bueno, vamos a tener en esta primera parte algunos conceptos que son importantes para poder entender, ¿no? A lo que nos estamos introduciendo. Esta especialidad ortodoncia va a provenir de dos términos de origen griego: ortos, que significa derecho o enderezar, y odonto significa diente, ¿ya? Entonces la ortodoncia es la rama de la odontología que se encargará, miren, de prevenir, de diagnosticar, de interceptar y tratar malposiciones dentarias y trastornos maxilofaciales. Elegí esta definición porque engloba áreas muy importantes que no solamente incluyen a nuestra especialidad, que es la ortodoncia. Vamos a ver también que es importante que nosotros entendamos que la ortodoncia va a usar estrategias diagnósticas, va a través de este estudio, va a poder, ¿no?, interceptar, va a poder prevenir, interceptar eh, las malposiciones dentarias. Ahora, eh, no solamente se va a dedicar a los dientes chuecos, porque acá dice ortos recto o en derecho, y odontos dientes, tener dientes rectos. También puedo recalcar que también se va a ocupar de mejorar trastornos maxilofaciales. Vamos a ver que la ortodoncia es algo más que mover dientes, entonces. Vamos a ver que no solamente es alinear dientes, ¿no? Colocar individualmente, como dice aquí, las piezas dentarias en su lugar. Eh, Pienso yo que es importante contemplar que hay que corregir alteraciones más allá de los dientes, porque tenemos que entender que los dientes no están flotando. Los dientes solamente, una malposición dentaria solamente va a expresar, ¿no?, un problema a nivel de los maxilares, un problema a nivel de los músculos, un problema a nivel de la articulación temporomandibular. Y estos problemas van a manifestarse, ¿no?, en la apariencia del paciente, en la parte estética. Entonces, es importante que contemplemos, ¿no?, que el origen de estos trastornos funcionales en la masticación van a ser de diferente índole. Entonces, vamos a poder notar si un paciente va a tener algunas alteraciones. No solamente son los dientes, ¿ya? El equilibrio principalmente neuromuscular, ¿no? Es importante tener componentes que también se encuentren eh, adecuadamente equilibrados, ¿no? Puedo decir que la parte esquelética es importante, como reitero, la parte articular y la parte muscular en un equilibrio. Entonces, la ortodoncia, recalco, es algo más que mover dientes, ¿ya? Ha habido un bajón en una época donde la ortodoncia ha perdido fama. ¿Por qué? Porque han tomado, tal vez lo han tomado de manera muy superficial, y, y es que tal vez han cometido muchos errores. Por eso es que yo pienso que en esta época está resurgiendo la ortodoncia como una especialidad que va a ir tal vez a mejorar las condiciones, ¿no? Entre su contenido, entre las capacidades que se tiene como especialistas, podemos mejorar estas condiciones.
tanto esqueléticas, articulares y neuromusculares. Vamos a ver que la ortodoncia también es una especialidad que va, o en su evolución, ha mejorado sus técnicas, ¿no?, de diagnóstico para poder aplicar su terapia. Entonces es importante esta parte del diagnóstico, el entendimiento de la dinámica craneofacial, craneofacial y cervical, diríamos, para poder indicar adecuadamente las terapias que necesiten nuestros pacientes. Sé que como estudiantes de pregrado no es necesario profundizar estos conocimientos porque todavía aún no son especialistas, pero tenemos que comprender, y esto es, acá está la importancia, ¿no?, de la ortodoncia, porque la ortodoncia va a brindar, ¿no?, tal vez conceptos, técnicas, procedimientos que van a permitir tener una mejor conducta cuando estemos frente a la terapéutica, no solamente de ortodoncia, sino de prostodoncia, tanto fija como removible, ya que como en este esquema ustedes notarán que vamos a poder ver cómo se moviliza, diremos, esta base del cráneo en relación al maxilar superior y la mandíbula, y también la parte del cuello. Por eso, el peor error que un ortodoncista puede cometer es diagnosticar mal un caso. Realmente es un arte, ¿no?, colocar los dientes en su posición. Y también puedo decir que lo difícil no es instalar esta aparatología que ustedes están viendo en esta imagen. Lo difícil es entender las necesidades independientes de cada paciente en cuanto a la terapia que ellos requieran, en cuanto al problema que ellos presenten. Eso es lo complicado. Por eso es que, reitero, el peor error que un ortodoncista puede cometer es diagnosticar mal un caso. Eh, Existen varios pensamientos. Este, por ejemplo, está obtenido por Roth. Y Roth también decía que nosotros tenemos que ser como los carpinteros. Nosotros tenemos que medir más de 2 veces para cortar una vez. Y eso tiene mucho significado. Y vamos a ir seguro entendiendo durante el zote, durante la gestión, que si es que nosotros no tenemos conciencia, ¿no?, de la mm, mecánica o biomecánica que existe en el sistema estomatognático, podemos cometer errores. Y estos errores van a tener repercusiones muchas veces irreversibles. Por eso es que hay que tomar en cuenta que una gran herramienta, y vamos a notarlo también en el diagnóstico o en los antecedentes históricos, que la evolución, ¿no?, de muchas especialidades se basa en las técnicas de diagnóstico para poder determinar los problemas reales que tiene un paciente. Entonces, la ortodoncia, aquí son otras definiciones, ¿vean? Vamos a ir tal vez sintetizando todo lo que inicialmente ya habíamos comentado. Es una rama de la odontología. Va a encargarse nuevamente, ¿no?, de la prevención, del diagnóstico y del tratamiento de las anomalías. Estas anomalías no siempre van a ser de los dientes, sino va a ser de la forma, de la posición, de la relación y de la función de las estructuras dentomaxilofaciales. ¿Me comprenden? Si no, acá dijera de las estructuras dentarias, pero no, aquí intervienen componentes maxilofaciales. ¿Qué más? Manteniéndolas en un estado óptimo de salud y armonía mediante el uso y control de diferentes tipos de fuerzas.
Esa es una definición que tenemos que tomar en cuenta. Resalto, prevención, diagnóstico y tratamiento. Para que ustedes puedan brindar un tratamiento, recomendar una terapia, tienen que primero buscar un diagnóstico definitivo. Y para llegar a un diagnóstico definitivo, tenemos que seguir un protocolo, reclutando signos y síntomas, los cuales confirmen una patología específica para que podamos recomendar una terapia. Otro concepto sería que la ortodoncia es la ciencia y la rama de la odontología que se encarga de estudiar y corregir problemas basales y malposiciones dentarias en las diferentes edades de un individuo. El ortodoncista está capacitado para poder, como en una anterior definición, prevenir, identificar tempranamente algunas desviaciones en las estructuras basales para poder prevenir, ¿no?, futuras malposiciones o desequilibrios. Entonces es importante que nosotros tengamos esa habilidad. El tratamiento de ortodoncia tiene como objetivo alcanzar lo normal de cada paciente. Entonces hay que hacernos una pregunta constante. ¿Qué es normal? Sabemos que para muchas especialidades eh, está muy, tal vez, restringido utilizar el término normal, porque en la parte semiológica no hay normal, pero en ortodoncia existe una excepción donde lo normal va a ser sinónimo de regular, de lo más frecuente, de lo ideal, ¿sí? Entonces, por lo que consideramos que es perfecto. Entonces, eh, y les comento, ¿no? Históricamente, esto ha sido un gran desafío de muchos autores, porque al existir una carencia de conocimientos, eh, se ha iniciado con esto primero. ¿Qué es normal y qué es anormal? Fue una cuestionante muy básica. Y gracias a profesores, ¿no?, en la historia, tal vez mencionar a Angle, mencionar a Andrews, ¿no?, mencionar a Roth, mencionar a varios autores que eh, se ocuparon, ¿no?, de determinar qué es normal y qué es anormal, qué está bien y qué es estar sano y qué es estar enfermo. Entonces, eso es una parte muy importante que nosotros tenemos que empezar a concebir. Hasta en las materias que ustedes iniciaron, para conocer lo anormal, tuvieron que conocer lo normal. Entonces, existió materias como, por ejemplo, la fisiología. La fisiología es una parte, una materia que les va a permitir conocer todo lo ideal, todo lo que es normal, hablando de normalidad. Y luego van a contrarrestar o van a poder comparar con lo que es patológico. Por eso ustedes llevaron una materia que se llamaba patología. Patología general, luego van a llevar semioestomatología, patoestomatología, que esas materias les va a brindar información concerniente a este término. Cuando los componentes anatómicos están dentro de la norma, se considera aceptable. Se configura un sistema que desde un punto de vista ortodóxico, sin ser ideal, está dentro del equilibrio funcional o estético. ¿Qué quiere decir? Que esto no es que no se puede percibir. Si estamos en la norma, está demostrando equilibrio funcional y también estética. Vamos a ver más adelante que se ha buscado estrategias traducidos en parámetros para poder catalogar, ¿no?, qué es normalidad y qué es anormalidad. Entonces, este término hay que tomarlo en cuenta.
Para poder catalogar, ¿no? ¿Qué es normal? Uno parece que está confundido con lo ideal o con lo deseado. Como les digo, en la historia, muchos autores se han ocupado a buscar parámetros para poder identificar una normalidad. La ortodoncia trata, reconduce, acomoda, encamina a cada paciente hacia una propia meta. Entonces, haciendo que se reencuentre un patrón de crecimiento y desarrollo. Entonces, la normalidad necesita de ciertos parámetros de referencia. Ustedes, para poder brindar un tratamiento, tienen que reconocer qué está bien y qué está mal. Cuando tú identifiques qué está bien, eso tú tienes que respetarlo. ¿Y qué es lo que está mal? Tienes que corregirlo. Pero esa corrección tiene que estar basado en parámetros. Entonces, si hablamos de belleza, es un poco complicado definir parámetros. Un rostro atractivo es variable, ¿no? Por ejemplo, viendo razas, tenemos peculiaridades. Por ejemplo, en la raza negra o afro, van a demostrar, ¿no? Que tienen maxilares con arcos amplios, con perímetros amplios, hasta mostrar muchas veces diastemas, el cual puede ser signo de estética, ¿sí? Y eso es difícil, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos influenciados por culturas tal vez norteamericanas. Actualmente los jóvenes se basan en parámetros de culturas asiáticas, ¿no es cierto? Entonces, en nuestro medio tenemos una gran influencia. Y hablar de eso, estética, es pues hablar de orígenes, ¿no? Tal vez de raza para poder catalogar, ¿no? Qué es bello y qué no lo es. Entonces, la ortodoncia va a buscar básicamente eh, conformar relaciones adecuadas en los dientes y en los maxilares. Entonces, esto va a ser importante para poder individualizar las características en un paciente. Cada paciente tiene una diferente percepción de su estética, ¿entienden? Entonces, es un debate muy amplio hablar de los parámetros de belleza. Algunos pacientes, por ejemplo, si ustedes habrán visto, en los argentinos les gustan los incisivos más pronunciados, ¿no? Como conejitos. Algunos autores recomiendan que por biomecánica y funcionalidad, los caninos se deben de manifestar, deben ser notorios para las guías caninas transversales, ¿sí? Laterales. Pero en la estética a muchos no les gusta tener unos caninos muy notorios. Entonces, miren, tenemos que interpretar adecuadamente e individualizar, ¿no? Según la información que recabemos, individualizar los parámetros que requiere cada paciente. Esto es variable, ¿no? La variabilidad de la norma eh, es, eh, es un gran desafío, ¿sí? Porque determinar un aspecto específico es algo tal vez desafiante para el ortodoncista. Comprender al paciente, llegar a sus objetivos, es un gran desafío. Otro término que quisiera que también utilicemos, porque hace un momento indicábamos que la ortodoncia no solamente se va a aplicar a un grupo etario, ¿ya? Por eso es que en ortodoncia manejamos y van a tener un capítulo donde van a hablar de la maduración y las edades, ¿no? En ortodoncia.
La edad que más utilizamos o un parámetro de edad que nosotros utilizamos son la edad cronológica, la edad dentaria y la edad esquelética. Cuando hablamos de edad cronológica, estamos haciendo un conteo desde el momento que nacemos hasta en años y meses, ¿no es cierto? Esa es la edad cronológica. Uno nació, digamos, en un determinado día, en un determinado mes y un determinado año. Eso va a ir avanzando y ahí se traduce la edad que todos ustedes tienen. Cuando hablamos de la edad dentaria, ahí tenemos tres tipos de edades: edad de dentición temporaria, edad de dentición mixta y edad de dentición permanente. Esto está basado en la cronología de erupción dentaria. Cuando hablamos de una edad de dentición temporaria, estaríamos hablando desde los 6 meses hasta aproximadamente los 6 años. Una dentición mixta a partir de los 6 años hasta aproximadamente 11, 12 años. Y una dentición permanente arriba de los 15 años, ¿ya? Porque la última pieza en erupcionar es penúltimo el segundo molar y el último los caninos. Entonces eso aproximadamente sucede a los 15 años. Después de los 15 años diríamos entonces en un gran porcentaje, porque también es variable, que estaríamos frente a personas con una edad dentaria permanente. Otro parámetro de edad es la esquelética. Ahí nosotros vamos a contemplar que existen pacientes con y sin crecimiento. ¿Ya? Estábamos hablando de normalidad, estábamos hablando de que tenemos que encontrar parámetros para poder brindar opciones terapéuticas a nuestros pacientes. Esto va a variar según la cronología de erupción, ¿no? Tenemos dos tipos de dentición: una dentición temporal, o aquí también está contemplado la dentición mixta, y la dentición permanente. Entonces se está utilizando el parámetro de la edad dentaria. La dentición temporal está constituida por 20 piezas dentarias, 10 superiores, 10 inferiores, que van a iniciar a erupcionar aproximadamente, porque esto no es exacto, a los 6 meses, debiendo completarse esto alrededor de los 3 años. Entonces, miren, desde los 6 meses hasta los 3 años existe, ¿no? Una evolución en cuanto a la erupción de los dientes temporarios. Una dentición mixta es un periodo entre aproximadamente los 6 a 12 años, como les indicaba. En estas piezas temporales son gradualmente reemplazadas por las piezas de dentición permanente o la dentición permanente. Entonces estos van a estar combinados, ¿no?, con la dentición permanente. La dentición temporaria con la dentición permanente. Entonces existen muchas bibliografías que que han generado, tal vez a través de los estudios, una cronología. Aquí, por ejemplo, podemos ver que los incisivos inferiores tal vez son los que erupcionaron inicialmente, aproximadamente a los 6 a 10 meses. Y esto cambiaron, ¿no? Cambiaron de una dentición temporaria a una permanente aproximadamente a los 6 a 7 años. Después de los incisivos centrales, erupcionan los laterales. Por eso es el rango mayor, ¿no?, de 6 a 10 meses. Y así vamos a ir viendo hasta más o menos los 3 años, decíamos, que van a ir erupcionando los demás dientes. Lo más inolvidable tal vez en unos pacientes de dentición temporaria es que erupcionan primero los incisivos anteroinferiores y luego los incisivos anterosuperiores.
Bueno, está procesando. Deme un momentito. Siguiente diapositiva. Una dentición permanente se va a poder apreciar entre la erupción más o menos entre los 12 y 14 años. Ya vamos a ver un gran porcentaje, como ya había indicado hace un momento. Y vamos a notar que existen la presencia de aproximadamente 28 dientes, ¿ya? No vamos a contar los molares, los terceros molares, muelas del juicio, que van a erupcionar aproximadamente a los 16 años, a partir de los 16 años, pero se ha visto también que algunas personas muestran, ¿no? Un poco más tarde la erupción de los terceros molares. Vean, el factor de adelanto o retraso eh, mm, no debe preocupar porque también podríamos indicar que la edad cronológica, que les decía, ¿no? Que se cuenta desde la fecha, ¿no? Del día, mes y año del nacimiento de las personas, nunca tiene relación con la edad dentaria, ¿sí? Entonces, hay que contemplar la variabilidad. Yo personalmente experimenté eso, ¿no? En mi primer hijo, yo sabiendo la cronología, esperaba a sus 6 años que erupcionen los incisivos inferiores, pero se hicieron esperar un poco más, ¿ya? Entonces, por eso es que es variable. Y además les decía que existen estudios de varios autores, ¿no? Que más que todo publican en odontopediatría para poder presentar una propuesta de cronología de erupción dentaria, ¿no? Eh, Varios de esos parámetros, puedo decirles que pertenecen, ¿no? A estudios de niños que no pertenecen a nuestro entorno. Entonces, es un campo abierto para que nosotros, odontólogos de nuestro medio, podamos crear nuestras propias tablas de cronología, ¿no? La cronología va a ser individualizada su normalidad, como dice aquí, ¿no? La normalidad es individual en cada persona. Entonces, la cronología, como les decía, estas tablas donde nos presentan diferentes cronologías van a ser importantes, tal vez en un determinado entorno. No muchas veces, pienso yo, se aplican, ¿no? A la, se aplican a nuestro medio, ¿no? No son estudios realizados con nuestros niños, entonces hay que contemplar eso. Además que lo importante también en la cronología, tenemos que saber el orden, aparte del tiempo, tienen que saber el orden. Por ejemplo, haciendo un repaso, los primeros dientes permanentes que erupcionan son los incisivos centrales inferiores, ¿no? Inferiores. Luego van a cambiar los laterales. Esto también va a ir paralelo a la erupción de los primeros molares permanentes inferiores, que también tienen una relación con los primeros molares permanentes superiores. Luego van a ir erupcionando los incisivos centrales superiores, luego los laterales y a la vez los caninos inferiores. Luego, ¿qué piezas erupcionan? Los primeros premolares inferiores. Luego erupcionan los primeros premolares superiores. Luego los segundos premolares inferiores. Luego los segundos premolares superiores. Luego de eso erupcionan los segundos molares, ¿sí? Tanto inferiores, luego los superiores, eh, y al final las últimas piezas en erupcionar son los caninos superiores. Entonces esto es importante que ustedes conozcan la cronología y reitero, la edad cronológica no siempre coincide con la edad dentaria, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que tú, digamos, estás viendo la edad del paciente, tiene 6 años y estás esperando como yo los incisivos, que erupcionen los incisivos
o cambien los incisivos anteroinferiores, centrales anteroinferiores, pero no tiene relación. Así que hay que contemplar eso. Vamos a tocar un punto que la ortodoncia va a ir desarrollando, que es la oclusión. Entonces, cuando nosotros notamos ya el establecimiento de la oclusión, básicamente están influenciadas por piezas muy importantes que son pilares de la oclusión, como son los primeros molares permanentes. Esta es la clave. También con lo que finaliza el establecimiento de la oclusión, otras piezas pilares importantes son los caninos. Entonces, para que exista un establecimiento de la oclusión de los primeros molares, requiere de mucho análisis, sobre todo de este espacio que se llama espacio de deriva. Este espacio de deriva está constituido por la cara distal de los incisivos laterales inferiores a la cara mesial de los primeros molares permanentes. Este espacio de deriva va a tener muchos factores que en segundo parcial van a poder tener la oportunidad de revisar, ya que es un espacio donde el ortodoncista trabaja, ¿no? Y se dedica a guiar, un adecuado establecimiento de la oclusión. ¿Por qué? Porque en ese espacio van a ser sustituidos el canino, el primer molar temporario y el segundo molar temporario, reemplazados por el canino permanente, primer premolar y segundo premolar. ¿Ya? Entonces esto se va a desarrollar con mayor detalle en un capítulo para el segundo parcial. Eh, es importante, ¿no? Que pacientes en edad con dentición mixta visiten constantemente a un especialista para poder predecir, pronosticar algunos eventos que vamos a contemplar en el recambio de una dentición temporaria a una permanente. Y vamos a notar algunas características expresadas en signos en los arcos dentarios. Esto también es tema de segundo parcial, donde van a ustedes repasar las características ideales que tiene una dentición temporaria, una dentición mixta y una dentición permanente. Nuevamente entramos entonces en la catalogación de que si existe normalidad en la oclusión o existe una mala oclusión. Y les adelanté que existieron varios autores que se ocuparon de esto. Y voy a rescatar ahí los estudios de Andrews, ¿no? Andrews, que él hizo una investigación a partir de 120 modelos obtenidos de personas que tenían una oclusión ideal. Estos pacientes nunca habían tal vez sido tratados ortodóncicamente, por lo cual era recurrido a personas muy representativas, ¿no? Artistas, modelos, que tenían una oclusión ideal. ¿Cuál era la meta de Andrews? La meta era de determinar qué está normal y qué está anormal hablando de la oclusión. Por eso es que él enlistó 6 características, las famosas 6 llaves de Andrews, que fueron posteriormente contemplados en un libro de Bellini, ¿sí? Para poder aportar tal vez con 4 parámetros. Entonces, saber, ¿no? Estas llaves de oclusión permiten distinguir si una oclusión
es ideal, ¿no? O es maloclusión. ¿Está comprendido? Entonces, todo lo que está marcado va a representar a las 6 llaves de Andrew en su estudio original, como es la relación molar, el tip, que es la inclinación mesiodistal de las coronas, de las piezas dentarias, el torque, que es la inclinación vestíbulo-lingual de las piezas dentarias, la presencia de puntos de contacto, porque ese es un parámetro muy importante. Si hay pacientes con carencia de puntos de contacto, no vamos a encontrar una oclusión estable. La ausencia de rotaciones, que es otro parámetro muy importante para Andrews, porque no tiene que haber rotaciones. En la práctica, nosotros determinamos que una pieza anterior con rotación va a restar 1 milímetro de espacio y la rotación de piezas posteriores va, va a restar 2 milímetros, una por mesial y otra por distal. Y cuando digo restar, eso significa que va a mostrar apiñamiento. Otro parámetro que Andrews estudió y propuso es las características de la curva de Spee. Para Andrews era ideal que la curva de Spee sea plana. Y la curva de Spee ustedes sabrán, ¿no? Que eh, tiene una curvatura, el cual es muy importante, ¿cierto? Pero lastimosamente, justamente también Andrews creó una técnica que se llama arco recto. Y bueno, se tuvo que eh, todas las curvas de Spee constituir las planas. ¿Ya? Entonces, miren, estas 6 que están marcadas de azul representan a las 6 llaves de Andrews. Bellini complementó con otras 4 más que están marcadas de otro color. Acá cito la conformación de arcos dentarios. Entonces, para Bellini es importante que los arcos tengan una configuración ideal. Tanto como en dentición temporaria y en dentición permanente existen formas de arcos ideales. Cuando tú, por ejemplo, encuentras una forma triangular, ya vas a encontrar anomalías o malas disposiciones dentarias. Cuadrangular igualmente, ¿sí? Porque según los estudios que se proponen, se inició, ¿no? Con un ideal de un arco hiperbólico, ¿no? Pero actualmente podríamos decir que un arco ideal en una dentición permanente es parabólico, mientras que la forma de arcos en una dentición temporaria, lo ideal es ovoidal, no lo olviden. ¿Ya? Otro parámetro que Bellini aportó son las guías de oclusión dinámica. Entonces, los movimientos tridimensionales del contacto de superficies dentarias superiores e inferiores es un parámetro para poder determinar si es una normoclusión o una maloclusión. Otro aspecto es el equilibrio dentario. El tamaño, la configuración es importante para poder catalogar que estamos frente a una normoclusión. Actualmente, en mi experiencia, vemos diferentes alteraciones de forma y de tamaño de los dientes, los cuales son etiología de maloclusiones. Y una de la 10ª llave de oclusión propuesta o complementada por Bellini es una de las que son para mí mis favoritas porque cuando uno inicia el examen clínico, la historia clínica, va a notar que va a notar la armonía facial de su paciente. Si el paciente, tú, al realizar una exploración visual, vas a notar asimetría, vas a ver una cara larga o una cara corta, o sea, no vas a notar una armonía facial
eso significa que estás frente a un paciente con una maloclusión. Pero si tú notas en el paciente armonía, equilibrio facial, quiere decir que puede ser que estés frente a un paciente con normoclusión. Eh, un autor consideró, ¿sí? Que estudió la oclusión, que el 99% de la población padece de maloclusión, ¿ya? Y este autor se basó en la coincidencia de la relación céntrica y la oclusión céntrica, ¿ya? Estoy hablando de Okeson. Entonces, si alguien conoce ese libro, refiere que el 99% no coincide su oclusión céntrica y relación céntrica. Y un porcentaje mínimo es que puede presentar eso. Y el que presenta eso es considerado un paciente que tiene normoclusión. Los demás quiere decir que tenemos un grado de maloclusión. ¿Entendido? Entonces es importante tomar esos parámetros. Alguna vez aquí reflexionando, se les preguntó eh, a, a los estudiantes, ¿cuáles son los parámetros que usted toma para poder rehabilitar la oclusión de su paciente? Y muchas respuestas eh, se concentraban en un objetivo. Decían, yo a este paciente voy a rehabilitarlo con los parámetros de una clase 1. Y vamos a ver que no es la respuesta correcta. Ahora les corrijo, ¿no? Los parámetros para poder rehabilitar a un paciente en cuanto a la oclusión son según estas propuestas. Las 6 llaves de Andrews más las 4 complementarias de Bellini. Relación molar, tip, torque, puntos de contacto interproximal, conformación de arcos dentarios, ausencia de rotaciones, curva de Spee, guías de oclusión dinámica, equilibrio dentario y básicamente eso va a traducir armonía facial. Pasemos, como les decía, algunos contestaban que, eh, que usaban los parámetros de rehabilitación para volverlos clase 1. Acá está, por eso, tocar este punto, ¿no? De clasificación de maloclusiones. En la ortodoncia moderna, no es suficiente valorar las maloclusiones basándose en la disposición de las relaciones dentarias, como lo hizo inicialmente Angle. ¿Angle qué hizo? Solo contempló un análisis anteroposterior basados en la posición de los primeros molares permanentes. No le interesó otra cosa. Además, como dato histórico, para Angle, y si te faltaba una pieza dentaria, para él estabas enfermo. ¿Qué quiere decir? Que tenías una mala oclusión. Entonces, en la ortodoncia moderna tenemos que profundizar, ¿no? Eh, y, investigar cuál es el origen de la deformidad. Entonces, por eso les pongo este esquema. No es suficiente contemplar solamente un plano sagital anteroposterior, como lo hizo Angle. Y ahí también consiste la evolución en el diagnóstico de la ortodoncia, donde cada autor ha ido aportando, analizando, diagnosticando, contemplando también otros planos, como por ejemplo el plano transversal y el plano vertical. Puedo decirles que Andrews, cuando hoy realizó eh, el, la propuesta de las 6 llaves de Andrews, si ustedes revisan en la bibliografía, notarán
que ha usado, recuerdan, voy a ir un poquito atrás, la relación molar. Pero no ha usado solamente el parámetro de la relación molar, como lo hizo la llave molar de Angle. Acá les llamo la atención y ustedes revisen en el libro de Gregoret que no solo le preocupó la relación sagital de la cúspide mesiovestibular en relación al surco mesiovestibular del primer molar inferior. Notarán que Andrews, como requisito sine qua non, también pide o exige que la cúspide mesiopalatina asiente en la fosa principal, por lo menos que esté en dirección a la fosa principal del primer molar inferior. ¿Qué quiere decir? Que Andrews ya estaba contemplando que no solamente tenía que eh, mover una pieza dentaria en sentido anteroposterior, sino que también requeríamos un control vestíbulo lingual. Por eso es que también para él es importante el torque. ¿Qué era el torque? Era la angulación vestíbulo lingual de todas las piezas dentarias. Pues esto yo creo que se va a ampliar más en los diferentes capítulos, como estamos en una introducción, estoy hablando de manera general. Entonces las maloclusiones se van a clasificar contemplando los tres planos del espacio. Y acá vamos a tomar en cuenta el patrón esquelético. El patrón esquelético se puede definir básicamente como la relación sagital intermaxilar. ¿Qué quiere decir? La relación del maxilar superior con la mandíbula en sentido sagital. Y por eso es que vamos a conocer al patrón esquelético clase 1, clase 2 y clase 3. Recuerden esta definición, correlación sagital intermaxilar. Quiere decir que es un análisis sagital. El patrón esquelético es el resultado de un diagnóstico sagital. No lo olviden. ¿Dónde vamos a ver, como les decía, la relación de los dos maxilares? Si los dos maxilares, ¿no? Pueden estar al mismo nivel, ¿no? Al mismo nivel, bien adelantados o bien atrasados o bien en la norma, estamos frente a un clase 1, esquelética, patrón esquelético clase 1, ¿sí? Si están adelantados los dos, se llamarían biprotrusión, clase 1 por biprotrusión. Si están atrasados los dos, clase 1 por birretrusión, o en la norma, clase 1 propiamente dicho. Si vemos que el maxilar superior se encuentra adelantado y vemos que la mandíbula está retrasada, estamos frente a un clase 2. Obviamente van a ver la influencia, ¿no? En el perfil del paciente, donde este va a mostrar un perfil convexo. ¿Qué quiere decir un clase 2? Que existe un predominio de desarrollo mayor del maxilar superior en relación a la mandíbula. Y un clase 3 es una relación, miren, antero-posterior, con predominio de desarrollo de la mandíbula, ¿no? Y un estancamiento del maxilar superior. Y en este caso van a encontrar y van a notar que el perfil se modifica. En vez de ser recto, se vuelve cóncavo. La clasificación de Angle va a basarse, les dije, en la relación molar, ¿no? Basada en los primeros molares permanentes. Entonces, aparte de analizar los dientes, van a ver que el resultado se manifiesta a nivel estético, ¿ya? Vamos a ver que la relación clase 1, donde la cúspide mesiovestibular asienta en el surco mesiovestibular del primer molar inferior, va a representar a un clase 1. Y van a ver que esto también tiene que ir acompañado con una relación canina clase 1, ¿ya? Ahora recuerden, les decía, ¿cuáles son los parámetros, ¿no? A los estudiantes para poder rehabilitar a un paciente con maloclusión?
Y muchos contestaban volverlo clase 1. Pero les hago una reflexión. La clasificación de Angle contempla las maloclusiones y la clase 1 es una maloclusión que nosotros vamos a tratar, ¿me entienden? No es lo ideal. ¿Qué característica en cuanto a maloclusión tiene un clase 1? Que ambos maxilares están en relación correcta, está perfecto, es un problema, o sea, no tiene un problema esquelético, pero el problema se centra en la posición adelantada de las piezas dentarias o en el retrasamiento de las piezas dentarias, pero tienen una adecuada base ósea. Y en estos casos estoy hablando cuando hay una posición adelantada de ambos, como en este esquema, se puede recurrir a extracciones para poder corregir estas maloclusiones. Es una maloclusión, recuerden, no es lo ideal. ¿Cuál es lo ideal? Utilizar los parámetros de las 6 llaves de Andrews complementadas por las 4 llaves más de Yin. Eso es lo ideal. En una clase 2, ¿no? Se guarda una relación de adelantamiento, les dije, en un maxilar superior, ¿sí? Donde la mandíbula se encuentra retrasada, ¿sí? Entonces, si utilizamos la clasificación de Angle, es importante la disposición de los molares. Entonces, acá van a ver que el molar superior o el molar inferior se encuentra distalizado. A esto se llama distoclusión, el cual va a estar también acompañado de una relación canina clase 2. Mayormente, como reitero acá, el origen de este problema ya no solamente es dentoalveolar, espero que vuelvan a repetir esta parte del video, no es solamente un problema dentoalveolar como lo era la clase 1, una maloclusión. La clase 1, reitero, la clase 1 se caracterizaba por ser un problema o un problema dentoalveolar y no un problema grave esquelético, ¿ya? Mientras que la clase 2 ya es un problema esquelético sumado a un problema dentoalveolar, ¿ya? Y esto de acuerdo a la gravedad, se puede plantear diferentes terapias. Ahí, como para hablar de terapias, tenemos que ver las edades que tienen los pacientes. ¿Qué tal es un paciente con dentición mixta? Eso significa que tiene una edad esquelética donde el paciente se encuentra en crecimiento, ¿ya? Entonces se puede hacer aparatología ortopédica. Vamos a hablar un poco más adelante de eso. La clase 3, ¿no? Esta es igual un problema esquelético. Miren, está representando un 5% de las maloclusiones y va a presentar una alteración de intermaxilar sagital, donde el maxilar superior se encuentra atrasado y se encuentra más adelantado la mandíbula, cambiando el perfil del paciente. Acá vamos a ver, como es clasificación de Angle, la disposición donde el molar se encuentra adelantado, ¿sí? Vean, ya no coincide la cúspide mesiovestibular con el surco mesiovestibular. Este surco mesiovestibular se encuentra desplazado hacia el mesial. A esto se lo denomina mesioclusión. Y esto va combinado con una relación canina clase 3. Bueno, esto también lo van a desarrollar con mayor detalle en el segundo parcial en el tema de clasificación de maloclusiones. Y son generalidades para que se vayan. Existen otro tipo de clasificaciones, como por ejemplo la clasificación de Simmons, y le falta una N, ¿ya? Por si acaso. Clasificación de Simmons. Se clasifican en anomalías anteroposteriores, miren, contempla 3 espacios o 3 planos del espacio, ¿no? Anomalías anteroposteriores, anomalías transversales y anomalías verticales. Pienso yo que
Esto es lo que realmente requerimos, ¿no? A la hora de realizar diagnóstico en ortodoncia. Contemplar, para poder clasificar la maloclusión, tenemos que contemplar los tres planos del espacio: sagital, transversal y vertical. Les voy a mostrar, nombrar otro tipo de clasificación, que es la clasificación etiológica de las maloclusiones, y ya había adelantado un poco, ¿no? Donde las maloclusiones van a originarse a nivel dentario o dentoalveolar, lo que estaba diciendo. Van a originarse, o sea, las maloclusiones de origen neuromuscular, un problema neuromuscular, y también maloclusiones que tengan un origen esquelético. De origen dentario, más que todo, es adquirido, ¿no? Después de se conformó todo, existe una desviación del desarrollo. El neuromuscular puede tener factores también adquiridos, traumatismos, desequilibrios, digamos, en posición, etcétera. Pero el de origen esquelético es de origen genético, ¿ya? Esto ya es heredado. Si el paciente viene con un perfil cóncavo, es un clase 3. Muchas veces esta alteración se llama síndrome de clase 3. ¿Por qué? Porque su origen es multifactorial y tiene un mayor peso de probabilidad en cuanto que sea heredado, sea genético, ¿no? Una alteración de desarrollo. Bueno, vieron acá, es importante contemplar diferentes clasificaciones. A mí me encanta o me identifica mucho la clasificación de Simmons, ¿no? Donde hemos visto anteroposteriores o sagitales, transversales y verticales. La clasificación según la etiología de las maloclusiones, de origen dental-alveolar, neuromuscular o esquelético. Vamos a hablar del biotipo facial. El biotipo facial es un factor de diagnóstico en ortodoncia que va a contemplar en los planos vertical y transversal. Por eso es que no se olviden de esta definición lógica. Para poder determinar biotipo facial tienes que relacionar verticalmente y transversalmente la cara, donde vas a encontrar biotipos dólico-faciales, braquifaciales y mesofaciales. Los biotipos eh, braquifaciales vas a notar que tiene un ángulo goniaco cerrado, la cara es más corta, no tengo la foto frontal, es más ancha, tiene gran fortaleza de los músculos, huesos más robustos, y esa es la peculiaridad de un braquifacial. A extremo de un paciente dólico facial, donde vas a ver que el ángulo goniaco está más abierto, tiene un tercio inferior aumentado, por eso es que tiene la apariencia de cara larga, tiene una cara angosta en una fotografía frontal, y definir al mesofacial, que es un equilibrio tanto transversal y vertical en el rostro. ¿Qué quiere decir? Que no tiene ni cara larga ni cara corta, ni cara ancha ni cara. Entonces, para mí, al menos determinar el patrón esquelético de los pacientes y determinar el biotipo facial es una descripción tridimensional de la maloclusión que tienen nuestros pacientes. ¿Está claro? Ya también se les indicó que es importante catalogar, ¿no? La variedad o el origen del problema de los pacientes. Por ejemplo, al ver una maloclusión, tú tienes que distinguir si es un problema dentoalveolar solamente, el cual desde el punto de vista terapéutico, es más accesible solucionarlo. Pero si es que encuentras componente, ¿no? Que sea de origen maxilofacial, pues muchas veces se, se complica, digamos, la resolución de estos. ¿Ya? Eso seguramente en el rote ustedes van a empezar
identificar cuando realicen el diagnóstico de sus pacientes. Entonces, hasta acá, miren, nada en el mundo puede tomar el lugar de la persistencia. Tenemos que ser persistentes. El talento no lo hará. Nada es más común que un hombre fracasado con talento. En vano vamos a ser talentosos, tenemos que perseverar. El genio no lo hará, el genio no premiado es casi un proverbio. La educación solo no lo hará. El mundo está lleno de personas negligentes y son educadas. Solo la persistencia y la determinación son omnipotentes. Entonces, hay que, hay que seguir buscando, ¿no? Mejores propuestas, creando conocimiento para que nosotros podamos tener éxito en lo que hagamos. Bueno, hasta esta primera parte va a estar grabado y gracias por su atención. Va a continuar una segunda parte más, por favor.